Gracias por su puntualidad, por su participación. Como les comentaba, hoy estamos con una nueva presentación de esta plataforma. Espero que sea un poco más amigable. Estamos aquí tratando de identificarla y de entenderla. Muy bien, quisiera saber cómo les fue con los temas del día de ayer, cómo les fue con el video, porque pues recuerden que ayer no se pudo grabar. Y quisiera saber si hay alguna inquietud. Cuéntame, Diana. Profe, a mí cuando yo le doy en función para buscar B, no me aparece. Entonces, desearía saber cómo puedo hacer para que me aparezca. Yo ya realicé los ejercicios, todo considero que me quedó bien, pero lo hice por parte manual, de escribir, buscar B y ubicar todo. Pero cuando yo le doy en las funciones para buscarla, no me aparece. ¿Cómo la puedo activar para que me aparezca, profe? A mí Déjame tampoco, ver tu pero creo que pantalla. eso es por el Excel que está desactualizado. Sí, pero déjame ver tu pantalla porque ayer en otro grupo, no sé si en este, era como la búsqueda de la persona que no lo estaba haciendo. ¿Tú puedes compartirnos pantalla, por favor? Sí, claro, sí me habilitas para poder proyectar, es que me dice que solo los Ay, organizadores y es moderadores. verdad. Espérame a ver entonces, mostrar configuración del dispositivo. Porque ahora eso es lo que actual visualización privada. Mira a ver si ahorita sí, por favor, porque es que, como te digo, estaba mirando la nueva plataforma, a ver No, si ya profe, te deja hacer no visualización, deja. permitir los participantes se desplacen por las presentaciones. Esto estaba aquí. Espérame a ver, porque ahora no encuentro esa opción de, de, de mostrar, de permitir que todos puedan ver, que todos puedan compartir. Ay, carambas. No lo encuentro, la verdad no lo he podido encontrar. Más aplicaciones, no. Y tú lo estás buscando por qué lado lo de, porque si tú le dices, espérame, entonces yo comparto y les muestro a ver si de pronto mientras encuentro la opción de que ustedes puedan compartir. Si tú le das aquí en el FX, aquí en todo, y la buscas en esta lista, ¿no aparece? Porque si tú dices que la hiciste manualmente, es porque sí existe. No, profe, yo le doy ahí y ahí donde dice buscar una función, uno escribe buscar B y no aparece. Entonces solo me aparece buscar sin la B y buscar con H. No, ahí debe estar. Aquí en el todo están, ¿miraste la lista en el todo? Sí, señora. Porque mira, está buscar, buscar H y abajito está buscar B. No, no me aparece. Pero o sea, cuando uno lo digita en igual y escribe buscar H, ahí me aparece. O sea, me dejo hacer el trabajo, yo le doy así y me aparece así, tal y como a ti te aparece. Y me deja hacer el Pero trabajo perfectamente. pero ahí debe estar porque sí, por eso te digo, si la función está dentro de las que tiene Excel configurada, como dice tu compañera, está dentro de la versión, ahí debe estar. Pero raro, porque eso no se habilita ni se deshabilita, eso depende de la versión de Excel.
muy raro tenerlo presente para ahorita ver si puedo encontrar la forma de que ustedes puedan compartir, que ustedes me puedan compartir ¿qué? La pantalla. Esperemos a ver si logro encontrar esa opción. Bien, ¿alguna otra pregunta? Profe, sí, disculpa, yo tengo una duda en una hoja. Sí, dime. En la hoja de notas, profe. En la hoja. Ay, espérame, que creo que encontré acá. Espérame un segundito, voy a dejar de compartir. Voy a compartir nuevamente. Ah, no. Mira acá. ¿En la hoja de qué, perdóname? De notas, profe. Notas, estamos en ese 6. Notas. ¿Sí? Pues Este ahí fue el dice que que explicamos acá. Dice que, ¿qué? Perdóname. dice que estudiantes que no presentan el examen. Entonces me imagino que ahí tenemos que contar, pues, en los que no realizaron son los que tienen el 0, ¿verdad? El 0, sí, es perfecto. O sea, contar Ya, puntos sí, el sí, sí, rango y señora. el criterio es que sea 0. Y profe, y en tardanza, Tardanzas, ¿sí? en la columna de bono, ¿se coloca el porcentaje o ya el sueldo más el porcentaje? En este caso puede ser el bono, el porcentaje multiplicado por el sueldo. O Y en, dejas solo el porcentaje y en el total del salario calculas calculas todo. sí, profe, yo hice eso, dejé el porcentaje ahí y en el total del salario sí ya pues multiplique el sueldo, bueno, Multiplica. por el bono y eso. Ajá, sí, está bien. Vale, profe, muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Si está la mano levantada de Luisa. Viviana. Sí, profe, buenos días. Buenos días. Profe, es que yo sí tengo una pregunta en el punto, espérame, en el de promociones. Promoción. Sí, Sí. es que no encuentro la opción para poderte compartir. No, es que no me lo está dejando, no encuentro la opción para, como en la versión anterior, que me permitiera configurarlo. Pero ¿cuál es la duda que tienen? Ya te digo. Profe, es que mira, nosotros lo hicimos y bueno, ahí el punto dice que si el empleado tiene más de 2 años sin ser promovido y su calificación es superior a los 350 puntos, entonces pues sí es promovido, ¿sí? Entonces yo no sé si la fórmula que yo le apliqué está bien o está mal, porque cuando yo le aplico, por ejemplo, le cambio del 2 al 3 y dice que su calificación es de 140, me dice que no es promovido. Bueno, O sea, no sé, ¿qué función utilizaste? yo bueno, en la prueba lógica le puse la sí, 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 le puse la I, la I, muy bien. luego puse pues las promociones. Entonces, primero, bueno, las promociones, no, Bueno, acá es el C20, los años. C20, entonces Sí, dice, si C20 tiene más de 2 años, o sea, es igual a mayor o igual, o si quieres dejarlo estrictamente mayor a 2, sí, así lo puse. y la calificación también es mayor a 350. Si eso es verdad, entonces la persona sí es promovido, la voy a colocar aquí en mayúscula, entre comillas,
Y si no se cumple, pues no es promovido y también va entre comillas porque lo estoy escribiendo. Le doy Enter y fíjense que aquí los primeros no son promovidos porque no están cumpliendo las dos condiciones. Sí. Mira, por ejemplo, este dice que tiene 2 años y tiene 405 puntos. Aparentemente cumpliría solo los 405, que es mayor 30 puntos. Pero en el 2 no cumple, porque nosotros lo dejamos estrictamente mayor. Ok, sí. Porque Pues, nosotros le dijimos solo que fueran mayor de 2 años. Si hubiéramos escrito mayor o igual, y lo mismo acá en el 350, mayor o igual, los de 2 sí clasificarían. Pero como le dijimos que fuera solo mayor en el primer momento, los simplemente mayores no cumplirían. Ok, sí, es que no, sí, no me aparecía y sí, yo le estaba, ¿cuál era? Sí, era eso, sí, profe. Gracias. Bueno, Y había otra mano levantada por acá. sí, profe, yo también. Aló. Cuéntenme. Profe, yo tengo Sara, otra pregunta. Qué pena. dime, no se preocupe. En la parte de deportes, De deportes, sí. el ejercicio dice que, bueno, que para que tenga un descuento, debe tenerse que sea la antigüedad mayor de 5 años o que practique tenis. Tú en el video que subiste el día de ayer de la clase, lo pusiste con I, entonces ninguna tenía descuento porque no cumplía las dos condiciones. Quería saber si es con I o con O. Con O. Yo hice las dos con formas. Les mostraba la diferencia que hay cuando yo aplico un I o cuando aplico un O, dependiendo pues de los criterios. Entonces la respuesta no va a ser la misma si aplico un I o un O. Para el caso del ejercicio, el enunciado dice que es mayor que 5 años o que practique tenis. Entonces es con un O. Listo, profe, muchas gracias, qué pena. No, señora, tranquila. Profe, yo tengo una duda con la hoja de categoría. Categoría, sí. Pues es que en la expresión final, o sea, digamos, yo hice una fórmula y pues una compañera hizo otra fórmula, entonces no sé cuál esté bien, cuál esté mal. ¿Cuál hiciste tú? Yo hice con la función sí, Ajá. C5. Entonces, con la función sí. Entonces dices que si lo que hay en C5, sí, Es igual, es igual, abro comillas, la letra A, y cierro comillas, ajá, punto y coma, el bueno, sí, B, o sea, el y valor verdadero. el B5, Cojo a B5. y lo multiplico por el B de 16, que es el porciento, el 5% de descuento, Espérate. y lo fijo. Ujú. Perdón, espérate que aquí estoy. B5 y lo multiplico por el 5% y lo fijo. Sí. ¿Listo? Y si es falso, el B5 Sí, por y el lo descuento de multiplicas 10%. el 10% y lo fijas. Ajá.
Listo. Entonces aquí, como ya dejaste fijos algunos, lo puedo arrastrar. Hasta ahí vas bien, pero le falta un detalle, porque mira, el precio de la camisa vale 1000 y ahora vale 50, o sea, vale mucho más barato el precio final. Ah, entonces Falta sumaría sumar con el precio. el precio. Ahí le faltó sumar, perdón, ahí le faltó sumar aquí a estos dos el precio del artículo más el precio del artículo. Era el único detalle que faltaba. Muy bien. ¿Y la otra compañera qué fórmula hizo luego? Espera, miro, a ver si ella sí lo tiene así. Yo lo puse, yo no ubiqué no ubiqué las casillas de 5% ni 10%, sino que puse directamente arriba 5 y 10%. Ah, Pero los o sea, resultados me dan ella lo exactamente escribió. igual. Recuerden que en lo posible no debemos usar datos fijos, sino posiciones de celda. Inclusive aquí la compañera también A lo pudo haber reemplazado por esta posición de celda y dejarla fija. Ok, perfecto. ¿Sí? Para que no utilicen datos fijos. Este ejercicio también lo podíamos realizar por la función buscar B. Fíjense acá, igual buscar B. ¿Cuál es el valor que yo estoy buscando? Este que está aquí. ¿En dónde estoy buscando? En esta matriz, que ya sé que la puedo dejar fija. ¿Cuál es el indicador de columnas que quiero que me traiga? El 2 y falso para la coincidencia más exacta. Entonces aquí me estaba trayendo el porcentaje. ¿Sí o no? Del 10 o del 5. ¿Qué le faltaba a esto para que quedara igual aquí al precio? Entonces a esto le faltaba multiplicarlo por el precio más el precio. Fíjense que tengo el mismo resultado. ¿Sí? Esta parte de multiplicar por B5 y sumarla por B5 es lo que ustedes hicieron aquí en esta parte. B5 multiplicaron el resultado por B5 y le sumaron B5. Es exactamente lo mismo. Entonces, cualquiera de las dos fórmulas, de las formas, funciona. Siempre recordándoles que por favor utilicen posiciones de celda, no datos fijos. Profe, yo tengo otra pregunta. Señora. En promociones, Ajá. dice que si el empleado tiene más de 2 años sin ser promovido, ¿verdad? Ujú. Entonces, ¿eso no sería solo mayor a 2 años y no mayor o igual? Sí, es que eso era lo que le estaba explicando a la compañerita, porque ella decía, es que tengo un dato con 2 años y no me lo está tomando. Entonces, depende como usted lo plantee. Si usted lo está tomando estrictamente mayor de 2 años, entonces sería a partir de 3, que ya queda la condición. Sí, exacto. Vale, profe. Si usted lo toma mayor o igual, pues ya incluye el 2. Entonces ahí es donde ustedes deben analizar si utilizan el estrictamente mayor o igual o solo mayor. En el ejercicio dice más de 2 años, entonces es el mayor no más. Ah, ok. Fue lo O que le sea que estaba sería explicando a la 3, digamos, compañerita. igual a 3. En este caso habría que empezar a revisar son a los 3. Porque si yo miro, por ejemplo, este 2, uno dice, pero ¿por qué no cumple? Tiene 2 y tiene 357 puntos.
porque usted aquí le dijo que fuera estrictamente mayor a 2, entonces el 2 no cumple. Los 357 sí cumplen porque son mayores a 350, pero como es un y, acuérdense que deben cumplir las dos condiciones. Muy bien, entonces los temas para el día de hoy, pues vamos a trabajar con función si anidado, con la función buscar arche y con elegir aleatorio. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar esos si anidados? Entonces, vamos a plantear un ejercicio acá, donde fíjense que ya ahora no tengo dos condiciones, sino tres. Mira, precisamente el ejercicio que acabamos de hacer de categoría, este de acá, fíjense que aquí teníamos dos condiciones, que fuese el 5 o que fuese el 10%, y lo pudimos resolver con un solo sí. Pero en el caso de, señora, en esa hoja en categoría, pues es que dice que se hace un descuento. Entonces, ¿por qué en el precio final? O sea, como que sube. espérame, ¿a dónde dice el descuento? Ah, se Ay, descuenta al precio. Tienes toda la razón. Entonces aquí no es un más, es un menos. Muchísimas gracias. vale, profe. Aquí es un menos. ¿Qué tengo que tener cuidado aquí? Como lo planteé, como es un menos, entonces este menos no va aquí. Va es al inicio, porque si ven que me está dando negativo, B5 menos, y aquí B5 menos, y borro esta parte de acá. Ahora sí ya me da el 950 en positivo. Muchas gracias. Entonces, fíjense que aquí tengo dos categorías para el descuento, es decir, dos datos, A y B. En este ejercicio tengo tres indicadores, 0, el 1 y el 2. No tengo solo A y B, sino como si tuviera A, B y C. ¿Sí? Primer punto. ¿Qué me están pidiendo en el ejercicio? Tengo unos códigos, tengo unos productos, unas cantidades, un precio y debo calcular un valor bruto. Entonces, valor bruto es cantidad o precio. Listo. Pero ahora a esos precios están grabados por un IVA y hay un indicador del IVA. Hay unos productos que están marcados como el 0, como el 1 o como el 2. Y cada uno de ellos tiene un porcentaje del IVA. Esto es en la vida real, ¿sí o no? A nosotros hay unos productos que tienen el 19%, hay otros que tienen el 6% y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo resolvemos ese valor del IVA aquí? Si contamos con tres posibilidades. Entonces, como contamos con tres alternativas, un solo sí no nos alcanza, porque yo podría decir, si el indicador del IVA que está ahí es 0, entonces, si eso es verdad, el indicador del IVA es el 0%. Si no, es del 7%. Pero me está haciendo falta incluir el 16%. Entonces, ¿cómo hago eso? Entonces, vamos a incluir un sí sobre el otro sí. Lo voy a hacer en primer momento desde la función, para que lo mostremos aquí en el cuadro lógico. Entonces, la primera parte es decir, este valor es igual a este valor que hay aquí, y este valor lo fijo. ¿Qué ocurre si esto es verdad? Entonces, coja el precio bruto y multiplíquelo por el IVA que le corresponde a ese valor.
Si eso no es verdad, si no se cumple, entonces en la parte falsa debo incluir otro sí. Unir y comparar. Ahora, este valor será igual a este indicador de acá y este indicador lo fijo. Si eso es verdad, entonces coja el valor bruto y multiplíquelo por este dato del 7% y fije ese 7%. Si no, coja el valor bruto y ahora multiplíquelo por el 16%. Y ese 16% va fijo. Cierro paréntesis y le doy a aceptar. Entonces fíjense que aquí el indicador del IVA es 0, por lo tanto el valor del IVA es 0. Si yo arrastro, entonces acá el indicador del IVA es el 2, por lo tanto es multiplicado por el 16%. Si quieren verlo de forma gráfica, es decir, que me quede el porcentaje para que ustedes puedan corroborar que eso nos quedó bien, entonces simplemente aquí no voy a multiplicar, sino que voy a dejar el valor del porcentaje para que podamos verificar que nos quedó bien. Voy a borrar esto y acá ya nos queda en términos de porcentaje. Entonces mira, si es 0, el valor del IVA es 0. Si es del 2, es del 16%, que está aquí el 0,16. Si es del 1, es del 0,07. ¿Sí es claro lo que se hizo? Incluí una función sí dentro de la otra función sí para poder obtener ese resultado. Más o menos, ¿quedaron perdidos? ¿O quedó claro? Más o menos. Otro ejercicio, por Más, favor, porque es que es complejo. otro ejercicio, bueno. Entonces, este valor del IVA que ustedes encuentran acá, si ya están seguros de que quedó bien planteada la fórmula, al final lo pueden multiplicar por el valor bruto o dejarlo como yo lo estaba haciendo. Mira, ahí está en términos de plata. Aquí en el valor bruto es sumar el valor bruto más el IVA y obtenemos el valor bruto más el IVA. ¿Listo? Entonces, aquí lo que hemos hecho es anidar una función dentro de la otra. Si lo hiciéramos de forma escrita, como lo han hecho algunos compañeritos, fíjense que aquí, después del paréntesis, quedo en la prueba lógica. ¿Cuál es la prueba lógica? Si este valor es igual a este que hay acá, lo fijo, y en el momento en que yo le ponga punto y coma, me paso al valor si verdadero. Y comparo este valor, perdón, el valor si verdadero. Entonces, si estos dos datos son iguales, pues, ¿qué ocurre? Me coloca el 0% y lo fijo. Y me paso al valor si falso. Ahí en esa opción del valor si falso es donde vuelvo y coloco el sí y abro paréntesis. Si observan que al colocar el paréntesis vuelve y me coloca las tres opciones, prueba lógica, valor si verdadero y valor si falso. Es decir, me abre nuevamente los tres argumentos para esa nueva función sí. Entonces, por eso me permite volver a verificar si este valor ahora es igual con el segundo dato del indicador. Oprimo el F4 para dejarlo fijo. Y si eso es verdad, entonces colóqueme el 7% de el siguiente valor. Si tuviese un siguiente valor, es decir,
si tuviese un indicador 2 y además un indicador 3, tendría en este momento, después de darle el punto y coma, que volver a colocar otro sí, para que me cubriera esos otros dos datos. Pero como solo me resta el 16%, entonces aquí coloco ese 16%, cierro un primer paréntesis que él me lo está colocando en rojo. Y cuando yo encuentre el paréntesis negro, de color negro, quiere decir que ya no tengo que cerrar más paréntesis y que la fórmula se ha completado. Eso si usted lo escribe directamente sobre la celda o aplicando el cuadro de argumentos, o aplicando el cuadro de argumentos como lo hicimos inicialmente. ¿Sí? Que todo quedó aquí en la parte de abajo en el sí falso. Aquí, ¿por qué no me funcionó cuando ya llamé el cuadro de argumentos? Porque al final de la operación usted multiplicó por otra celda. Entonces, por eso aquí ya no es fácil llamar el cuadro de argumentos. Solo me da un resultado de fórmulas. Muy bien. Entonces, con el sí anidado, podemos empezar a trabajar varios ejercicios. Ejercicios como cuáles. Como por ejemplo este de campamento. Vamos a revisar este ejercicio a ver cómo lo planteamos. Tenemos unas edades de unos niños. ¿Por qué digo niños? Porque son menores de 18 años. Tienen registrada una actividad que ellos desean y les han hecho el examen médico a algunos. Unos sí los tienen, otros no. Y vamos a ver qué actividad se le va a asignar de acuerdo a unos criterios que tiene un campamento. Entonces dice que si el niño tiene 8 o más años, entonces voy a empezar a escribir acá. Si el niño tiene, si es mayor o igual a 8 años y desea equitación. Eso es lo que él desea. Entonces acá tenemos condición 1 y condición 2. Si esas dos condiciones se dan, ¿qué se le da al niño? Equitación. Viene la siguiente línea. Ahora, si el niño desea natación, o sea, en la condición 1 es que el niño desee natación. Y la condición 2 es que tenga el examen médico. Entonces, sí tiene examen. ¿Qué se le da al niño? Se le da natación. En caso contrario, es decir, bajo cualquier otra circunstancia, le van a asignar tenis. Entonces, con estas condiciones, ¿qué creen ustedes que debemos utilizar? Pensemos un poquito, ¿qué funciones debemos utilizar acá? ¿Cuáles creen ustedes que debo usar? Fíjense que tengo que obtener 3 resultados. Equitación, natación y tenis. ¿Cuántos teníamos en el indicador de IVA? 0, 7 y 16. O sea, también tengo 3 resultados. Esto es como si fuera el 0%, ¿cuánto era acá? El 0, el 7 y el 16. Entonces, esto es como si fuera el 0, el 7 y el 16. O sea, tengo 3 resultados, equitación, natación y tenis.
Entonces, si comparo un ejercicio con el otro, ¿qué debo utilizar ahí? ¿Ninguno? La función sí. Sí, anidada. Sí, ¿Sí o no? sí. Porque tengo 3 resultados que sacar. Un resultado y verificar si cumplen para equitación, para natación o para tenis. Esos son los 3 resultados. Pero dentro de cada resultado hay 2 condiciones. Entonces quiere decir que debo utilizar funciones sí y funciones y para que se me vayan cumpliendo las instrucciones del campamento. Si es más o menos claro, entonces lo vamos a plantear. Vamos a plantear el ejercicio como lo está indicando las instrucciones. Entonces, empecemos. Sí, y para la primera línea tengo que poner un y porque tengo 2 condiciones que cumplir. ¿Cuál es la primera condición? Que los años del niño sean mayor o igual a 8. ¿Y cuál es la otra condición? Que la actividad que él desea sea igual a la palabra equitación, entre comillas. ¿Qué debo tener presente aquí? Que la palabra equitación está con tilde, entonces debo escribirla también con tilde. Listo. Si esas dos, aquí me falta cerrar paréntesis. Si esas 2 condiciones se cumplen, ¿cuál es la respuesta o qué es lo que se le asigna al niño? Se le asigna equitación. Muy bien. Entonces, hasta este momento, estoy cumpliendo con esta primera línea o con esta primera línea del enunciado. Para cumplir la siguiente línea, entonces coloco otro sí y debo colocar otro y porque también tiene 2 condiciones. ¿Cuáles son las condiciones que hay acá? Que si el niño desea ahora es natación, entre comillas, coloco natación, y además tiene el examen médico, es decir, este dato que hay aquí es igual a sí, cierro comillas, y cierro paréntesis porque ya no hay más condiciones. Si se cumplen esas 2 condiciones, ¿qué se le da al niño? Se le asigna natación. Cierro comillas. En caso contrario, es decir, ya no tengo más posibilidades, en caso contrario le vamos a dar tenis. Cierro Profe, me faltó comillas. cerrar un paréntesis, ¿no? Ya vamos a mirar, aquí vamos a mirar. Cierro un primer paréntesis. ¿A dónde me faltó cerrar? Me está Después de natación. sobrando, más bien. Este paréntesis me está sobrando aquí. Ok. Pensé que era que en el otro lado faltaba. No, porque si al principio se abre y, ¿dónde se cierra? Miren el I acá se cerró en equitación. Pero con ese se abrió con el B19, ¿no? Sí, esta es la primera parte. Y el anterior No hay, paréntesis. este primer paréntesis del sí, lo cierro al final. Ah, ok. Entonces, aquí, después de natación y después del sí, cierro un paréntesis. Luego vengo acá y acá debo cerrar otro. Esperen que acá en natación hay algo. Si C19 es igual a natación,
C19 es igual a natación. No estoy viendo el error, pero aquí hay un error. ¿Dónde estará el error? Natación está entre comillas. D19 es igual al si entre comillas, cierro paréntesis para cerrar este i. Vamos a ver, no me está presentando un error acá. Vamos a ver dónde lo encontramos. Aquí. Mira, el error está aquí porque no cerré las comillas. Ahora sí. Ahora sí. Entonces, aquí están los resultados. Analicemos. ¿Por qué le está dando equitación al primer niño? Porque tiene 8 años y desea equitación. ¿Por qué le da natación al segundo niño? Porque desea natación y además si tiene el examen médico. ¿Por qué le da tenis a los demás? Porque no cumple ninguno de los casos anteriores. Mira, el primer caso dice que debe tener más de 8 años. Sí, el niño tiene más de 8 años, pero lo que él quiere es equitación. Y acá, la condición es que él quiere equitación y aquí lo que él desea es tenis. Miremos en el siguiente caso. El niño quiere tenis, no natación, aunque sí tiene el examen médico. Entonces no está cumpliendo ni el primero ni la segunda línea, por lo tanto, por eso se le está dando tenis. Preguntas. Quedaron muy callados. Me asusta ese silencio. Ninguna pregunta. ¿Cómo? Ninguna pregunta. ¿Ninguna pregunta? Muy bien. No, señora. Miremos otro que es un poquito más de análisis, no complicado, un poquito más de análisis. ¿Por qué un poquito más de análisis? Porque acá nos toca verificar las condiciones para una condición y las características para la otra condición. ¿Qué tenemos acá? Tenemos una lista de individuos del 1 al 36 que necesitamos verificar cómo va a ser el tema de la repartición de la herencia. Dice, supongamos que se tiene una muestra de personas que fallecieron intestadas, es decir, que no hicieron un testamento. Y mediante Excel debemos determinar la cantidad de dinero que debe heredar el cónyuge y o los hijos mayores de edad de cada individuo según el caso. Ya nos estamos haciendo una idea, ¿no? Hubo unas personas que fallecieron, que no hicieron testamento, entonces después hay que analizar la herencia que dejaron, cómo se va a dividir entre el cónyuge y los hijos. Pero hay unas instrucciones para tener presentes. Entonces, hay unas condiciones para la entrega de esa herencia al cónyuge y hay unas condiciones para entregar esa herencia a cada hijo. Nos toca analizar las dos partes. Entonces vamos a colocar por acá lo del cónyuge y luego por acá vamos a colocar lo de los hijos.
vamos a colocar condición 1, condición 2, porque no creo que hayan más, y el resultado. Entonces analicemos lo que nos está diciendo para el cónyuge. Dice que si el individuo tiene cónyuge, entonces en la parte de cónyuge, es decir, si tiene cónyuge, entonces coloquemos si cónyuge, esa es la primera condición, que la persona sí tenga cónyuge y sí tenga hijos, que es lo que está diciendo acá, en esta primera línea. Voy a ampliar el tamaño de la hoja para que lo podamos leer. Si el individuo tiene cónyuge e hijos, entonces aquí ya lo estamos pasando acá. Si tiene cónyuge y si tiene hijos. ¿Qué ocurre? Al cónyuge le toca la mitad de la herencia. Entonces, mitad de la herencia. Ojo que estamos hablando del cónyuge. Estamos analizando es el estado del cónyuge. ¿Listo? Miremos la siguiente línea. Si el individuo tiene cónyuge, entonces sí cónyuge, pero no tiene hijos, o sea, no hijos. Al cónyuge le toca no la mitad, sino toda la herencia. ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo. Y el último, si el individuo no tiene cónyuge, o sea, no hay cónyuge, la cantidad es 0, porque no hay a quien entregarle. Porque estamos entregándole es al cónyuge. Entonces, ¿cuántos resultados tenemos? 3. 3, ¿cierto? Que sea la mitad de la herencia, que sea toda o que sea 0. Eso ya que me lleva a que debo utilizar 2 funciones sí. Dentro de cada función sí, ¿cuántas condiciones hay? Hay 2 en las primeras. Entonces eso quiere decir que debo utilizar una función y también dentro de cada una de las funciones sí. Entonces vamos a trabajar aquí. Voy a ampliar este dato acá. Entonces vamos a escribir eso que analizamos allá en la función sí. Entonces, sí y abro paréntesis. Si el individuo tiene cónyuge, entonces aquí el cónyuge, si tiene, dice que es igual a 1 y si no tiene es igual a 0. Entonces, si este valor que hay acá es igual a 1, porque sí tiene cónyuge, y además tiene hijos, o sea, sí tiene hijos. Es decir, que este dato que hay aquí es mayor o igual a 1, porque eso significa que hay hijos. ¿Cuántos? No sé. Lo que yo necesito saber es que haya un dato mayor o igual a 1. Si eso es verdad, al cónyuge le corresponde la mitad de la herencia. Es decir, cojo esta herencia y la divido en 2. Listo, ya terminé esa primera parte. Me voy para la siguiente. Si el individuo tiene cónyuge, es decir, este dato es igual a 1, pero no tiene hijos. Entonces, este dato ahora es igual a 0, porque no tiene hijos. Si esos dos, ay, aquí me faltó el i, ¿sí ven? Listo. Si esas dos condiciones se cumplen,
A la persona le toca toda la herencia, es decir, le toca todo ese dato, todo ese monto. En caso contrario, será 0. Entonces, en caso contrario, será 0. Cierro este paréntesis, cierro este otro y analizo. Voy a arrastrar para completar. Revisemos. La primera persona no tiene cónyuge ni tiene hijos, les toca 0. La siguiente persona tiene cónyuge pero no tiene hijos, es decir, le toca toda la herencia. El siguiente tiene cónyuge y tiene un hijo, le toca la mitad. El siguiente no tiene cónyuge, pero sí tiene hijos. Es decir, le toca 0 al cónyuge porque no hay un cónyuge. A esa persona pues no le van a dar nada porque no hay un cónyuge. Bien, ahora analicemos esto mismo para los hijos, para ver cómo es el comportamiento con los hijos. Voy a trasladar este para acá y lo voy a combinar. Entonces vamos a leer qué ocurre en la condición 1 para los hijos, la condición 2 para los hijos y el resultado. ¿Qué ocurre con los hijos? Entonces dice, si el individuo tiene cónyuge, entonces sí cónyuge, y tiene hijos, entonces sí tiene hijos. ¿Qué le dan a cada hijo? Dice, a cada hijo le corresponde la mitad de la herencia, entonces, mitad de la herencia, pero esa mitad de la herencia debe ser dividida entre el número de hijos. Porque hay que mirar esa mitad entre cuántos hijos hay. ¿Sí? Listo. Vamos a la siguiente condición. Si el individuo no tiene cónyuge y tiene hijos, sí tiene hijos, ¿qué le pasa a la herencia? A cada hijo le toca la herencia, no la mitad, sino toda la herencia, dividida entre el número de hijos. O sea, les va a tocar más. Porque no hay con quién repartir. En caso contrario, dice que si el individuo no tiene hijos, pues les toca 0. Lo mismo que en el anterior, hay 3 resultados, por lo tanto, voy a hacerlo con la función sí y vamos a analizar. Me toca con la i y verificar. Entonces dice, si el individuo tiene cónyuge, es decir, este dato es igual a 1, y tiene hijos, este dato es mayor o igual a 1. ¿Qué sucede? A cada hijo le toca la mitad de la herencia, entonces cojo la herencia, la divido en 2, pero lo debo dividir entre el número de hijos, es decir, el número que haya aquí. 1, 2, 3, 4, el número que haya ahí, porque ese es el número de hijos que tiene la persona. Vámonos para el siguiente. Si el individuo no tiene cónyuge, es decir, este dato es igual a 0, pero tiene hijos, este dato es mayor o igual a 1,
¿Qué sucede? Les va a tocar la herencia dividida entre el número de hijos, entre el número que hay aquí. En caso contrario, le pondremos 0, cierro un paréntesis, cierro el otro y ya. Arrastremos y verifiquemos. Ahora sí ya tenemos el panorama total. Entonces, el primer individuo no tiene hijos ni tiene cónyuges, pues nada, no hay a quien entregarle herencia. El segundo tiene cónyuge pero no tiene hijos. Entonces al cónyuge le toca todo porque no hay hijos con quien repartir. El siguiente tiene cónyuge y tiene un hijo, entonces les toca de a mitad. El siguiente no tiene cónyuge, pero tiene 4 hijos. Entonces la herencia, este valor se divide entre los 4 hijos, aquí entre los 2. En el sexto caso, tiene un hijo y tiene un cónyuge y tiene 5 hijos. Entonces al cónyuge le toca la mitad. Y la otra mitad la van a tener que dividir entre los 5 hijos, por eso les toca tan poquito. Entonces, fíjense que para este ejercicio, lo que hemos utilizado es la función sí, anidada con una función sí, y a su vez, cada función sí se anida con una función y. Entonces la invitación es a que ustedes analicen cómo son las condiciones de cada instrucción y verifiquen cuántas funciones deben analizar para aplicar en cada caso. ¿Preguntas? No, señora. Muy bien. Los temas que nos hacen falta, porque no hemos visto sino este, es el buscar H. Entonces, en el buscar H tenemos este ejercicio, donde tenemos también un formulario para consultar clientes. ¿Cuál es la diferencia de este formulario con el formulario de la clase pasada? Con este de acá de buscador. Pues la presentación es un poco diferente, pero la dinámica es la misma. La diferencia es en cómo está esta tabla. Recuerden que esta tabla, la información, está de forma vertical. En cambio, en este ejercicio, ya vamos a mirar que la tabla está en horizontal. Dice las instrucciones. La información necesaria para completar el formulario de consulta de clientes se encuentra en la hoja tablas de ampliación. Entonces, la hoja tablas de ampliación está en la siguiente hoja. Entonces, fíjense cómo están los códigos de clientes. Están en lo horizontal. Miren, aquí están los códigos de los clientes. ¿Qué son estos mismos códigos que aparecen acá? A123, A162. Entonces, por ejemplo, el A123 es este, el A162 es este. Entonces, por eso, aquí lo que nos sirve es un buscar H. Igual que en el buscar B, nosotros teníamos que hacer la identificación. En el caso del buscar B de la columna, aquí vamos a hacer la identificación de la fila. Entonces, yo voy a colocar el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. Es decir, mi tabla tiene 10 filas. Entonces, eso me sirve para cuando yo me ubique aquí en nombre,
y llame la función buscar H, puede identificar cuál es el valor que yo estoy buscando, el dato que esté aquí en el código. ¿En qué matriz estoy buscando ese dato? Entonces me voy a la hoja de tablas de ampliación y selecciono toda la tabla. La tabla va hasta aquí. ¿Cuál es el indicador de fila que quiero que aparezca? Entonces, como es el nombre, voy a traer la fila 2 y en ordenado coloco falso para la coincidencia más exacta. Entonces, fíjense que el código 162 pertenece a Horst. Verifiquemos. 162 pertenece a este señor Horst. ¿Por qué el indicador de filas es el 2? Porque ya nosotros previamente habíamos revisado cuáles eran esos números de fila que tenía cada indicador. Si yo necesito traer el dato del teléfono, entonces me vengo a la tabla y el teléfono tiene el indicador de columna, de fila, perdón, como número 5. Entonces voy a llenarlo aquí. Buscar H, el valor buscado ya sabemos que es este. La matriz está en la hoja siguiente, la selecciono. El indicador de filas va a ser el número 5 y falso para la coincidencia más exacta. Entonces, este será el número de teléfono. Vamos a ver si es correcto. El 2953010. 29, ¿dónde está? Acá está el señor Horst. 2953010. Entonces, la diferencia entre buscar B y buscar H es la forma en que se encuentre presentada la tabla. Si su tabla tiene la información de manera vertical, pues lo que usted deberá utilizar es un buscar B. Pero si en su tabla la información está registrada de forma horizontal, pues usted tendrá que utilizar una función buscar H. Y la otra diferencia, pues en una será indicador de columna y el otro será indicador de fila. Los demás argumentos son exactamente igual. ¿Preguntas con la función buscar H? No, profe, no, señora. Muy bien. Y por último, nos queda una función que también está dentro de las anidadas y es la función para colocar de forma aleatoria datos diferentes a números. Entonces esa función es elegir y dentro de la función elegir está la función aleatoria. Aquí en este ejercicio lo que me están diciendo es que hay un señor, el señor Araiza, está molesto con sus hijos que se llaman María y Luis porque hablan mucho por teléfono. Entonces él lo que les va a empezar a llevar es como un informe para que ellos paguen sus llamadas. Yo les voy a ayudar aquí a generar el nombre de esas personas, es decir, María y Luis, de forma aleatoria. Entonces, lo primero que vamos a buscar es la función elegir. Elegir, por acá ya está, elegir. Con esta función, en el argumento donde dice número de índice, ahí voy a anidar la función aleatorio.entre. ¿Y cuántos datos necesito para que se generen de forma aleatoria?
solo 2, entonces valor mínimo 1, valor máximo 2. Y en el valor 1 de la función elegir voy a colocar a María. Y en el valor 2 a Luis. Si quisiera incluir más nombres, pues tendría que darle en aleatorio.entre como valor mínimo 1, como valor máximo 3, 4, 5, y asimismo le daría los valores correspondientes a cada nombre. Como son solo 2, le voy a dar a aceptar, y en el momento en que yo arrastre, entonces él me va a dar de forma aleatoria los nombres entre Luis y María. Luis y María. De esa manera ustedes no van a tener que escribir esos datos. Entonces, lo demás lo analizan ustedes con las funciones que vimos el día de hoy. Preguntas, inquietudes, comentarios, Una pregunta todas saldrán en la tabla que estábamos. Señora. Yo tengo una pregunta en lo que estás explicando ahorita. Ajá, cuéntame. En eso de D y A. En la otra tablita. En lo de D y A. Sí, en la hoja de ahorita. ¿En esta? Sí, ahí donde dice minutos, D y A. Ah, estos minutos es el rango entre los minutos que la persona consume. Entonces aquí ustedes tienen que colocar el número de minutos que esta persona habló. Entonces, por ejemplo, si ustedes colocan aquí, por ejemplo, 7 minutos, entonces el precio de ese minuto está dentro de este rango. Si colocan entonces, se elegiría aleatorio, pues se podría entre puede 1 y 10. ser, exacto, puede ser que ustedes escojan ahí. Generalmente dice que los muchachos hablan entre 5 y 120 minutos. Entonces, pues aquí pueden ser, si lo van a hacer de forma aleatoria, el valor mínimo puede ser 5 y el valor máximo 120. Y generan esos minutos de forma aleatoria. Podría ser. Para que no los escriban. Y en el precio sí ya toca escribirlos independientemente. En el precio sí ya ahí toca aplicar la función para calcular el precio. Muy bien. Entonces con ustedes mañana no tenemos sesión. Tenemos sesión el jueves. El viernes tengo una cita médica, aunque estamos en restricción, estamos en, ¿cómo es que se llama? En cuarentena. Las citas médicas sí las podemos tomar, entonces el viernes no tendríamos sesión. La próxima semana tendremos sesión martes, miércoles y jueves y estaríamos terminando nuestro curso. Ese es el horario que yo tengo con ustedes. Entonces el jueves revisamos las preguntas que puedan surgir hoy y estaríamos con los últimos temas de funciones de este curso de Excel. Preguntas, inquietudes, comentarios. Yo tengo una, profe. Cuénteme. Pero es con el taller pasado. O sea, en la que hice tardanza. Tardanza. ¿Sí? Sí, profe. Nosotros colocamos una función, pero no nos da, nos bota, bueno, un error. ¿Cuál función? Cuéntame porque es que no encontré la forma de compartir. Dime Okay. qué escribieron ustedes ahí en Bono. Sí, mira, pues colocamos una función, sí. Igual sí. Ajá. Cogimos el
El C5 que vendría siendo tardanzas. C5, la palabra tardanzas. Sí, profe. No, ahí ya está el primer error. Bueno, C5 ¿y qué más le hicieron? Bueno, ahí creo que dice 2 puntos de 23. Perdón, 2 puntos hasta D23. Sí, profe, de Sí. 23. Ujú. Pusimos igual a 0. Sí, todo eso es igual a 0. Sí. Y ahí. Bueno, y ya hice que supuestamente que más categoría de 5, pero creo que eso sí está mal. No, mira, aquí ustedes tienen que analizar. Empezando que si tú colocas desde la palabra tardanzas, estás incluyendo faltas, y eso son palabras. Tú no puedes decir que la palabra tardanza sea igual a 0. Nunca lo vas a poder hacer. No se comparan rangos, se comparan posiciones de celda. Entonces tú no puedes decir que desde todo este rango sea igual a 0, porque ahí hay otros datos. Y además, en el ejercicio tardanzas, tengo dos condiciones. Que las tardanzas, que no tenga faltas ni tenga tardanzas. Es decir, tengo dos condiciones. Por eso debo utilizar la función y verificar si este valor es igual a 0 y además este valor sea también igual a 0. Si se cumplen esas dos condiciones, entonces se le otorga un bono del 5%. En caso contrario, pues no se le otorga nada y aplico un 0%. Cierro paréntesis y acá está. Cuando yo arrastre, en este caso, a los únicos que les está dando el bono es a los que en las dos condiciones sean 0. Porque eso quiere decir que no tiene ni tardanzas ni tiene faltas. Aquí ya debes calcular el total. Entonces, no seleccionen rangos para comparar, sino posiciones de celda. Ok, profe. ¿Listo? Profe, y Sí, ahí señora. en el total de salarios se le... Entonces, en el total de salario sería el sueldo, como es un bono, más el sueldo, nuevamente, multiplicado por este dato que hay aquí. Arrastramos y fíjense que para el resto quedó el salario igual, solo para el asesor 11 que tuvo la bonificación, se le aumentó el sueldo. El resto al asesor 11 y 16. El resto les quedó el mismo salario. Ok, profe, muchísimas gracias. Bueno, listo, mis queridos aprendices. Entonces, nos vemos el próximo jueves en un ratico que se genere el video. Lo subo para que lo tengan como respaldo. Muchísimas Profe, gracias por su tiempo. Dime, yo tengo Luisa. una pregunta, Nicolás. sí señora. Es que hay en el ejercicio hay uno que dice stock, pero es que la verdad realmente no sé cómo, o sea, no lo entendí, en sí no lo entendí. Mira, tú tienes acá unos productos y tiene un tipo. Toca traer la descripción y el stock. Entonces, este dato lo tienes que venir a buscar a esta tabla para traer la descripción y el stock. ¿Qué función debemos utilizar acá? Buscar B. Buscar B. Y aquí hay una cascarita. Miren este dato que es Z.
este dato Z no está aquí. Entonces ahí me debe generar un error de no aplica porque ese dato no está. No quiere decir que esté mal. Lo que pasa es que si este dato Z yo lo vengo a buscar acá, pues ahí sale un error de no aplica porque no existe. Pero si usted aplica la función buscar B, ahí va a encontrar. ¿Cuál es el valor que yo estoy buscando? El que está aquí. ¿En dónde lo estoy buscando? En esta matricita. La voy a dejar fija. ¿Cuál es el indicador de columnas que quiero que me traiga de ahí? La número 2 y falso para la coincidencia más exacta. Entonces ahí me está trayendo los diferentes descripciones. Si ve con el Z que sale no aplica, Sí, porque ese profe. dato no está. Lo mismo haces para el stop. Ah, ok. Y entonces ahí cuando dice que seleccionar el número de celdas, uno le tiene que poner, como decías, el 1, el 2, el 3. Exacto, el indicador de columna. O sea, se puede poner encima de la descripción, por Sí, decir el aquí número este 3. es el 1, 2 y este es el 3. Ah, ok. Pero Sí, digamos que no hay necesidad si tú ya identificas claramente cuál es el dato que quieres buscar. simplemente se puede poner la columna H. o- No entendí cómo así la columna H. O sea, si dices, bueno, ahí que en la celda se puede poner del lugar del número la letra. No, siempre debes colocar como indicador de columna el número. Ah, Acá, ok. indicador de columna es el número, mire, es el número de columna donde yo voy a buscar. Ahí no se coloca en la columna H, Z, Y, no, es el número de la columna que le corresponde. Listo, profe. Gracias. Bueno, entonces, mis queridos aprendices, nos vemos el jueves. Muchísimas gracias por su tiempo. Voy a mirar cómo es el tema de la configuración para que todos puedan participar en las compartiendo la pantalla. Voy a ponerme a mirar esa parte. Muchísimas gracias y entonces nos estamos en contacto. Gracias, profe. Hasta luego. Bueno, que tengan buen día. Hasta luego, buen día. Hasta luego, profe. Buen día. Profe, Señora. profe, yo te tenía una pregunta. Lo que pasa es que el día de ayer yo te socialicé el taller número 5. Entonces, Ah, es que en no la- entendí tu correo. mira, profe, yo te explico. Dime. Porque es que ahí de verdad dice que en el taller 5 ocurrió un error en la leyenda. Espera, abro el mensaje, abro el archivo Listo, profe. y dices tú que en viajes En viajes, sí, señora. te generó un error en... Mira, ahí donde dice, ¿te acuerdas que ayer tú me dijiste que porque había aparecido series 1 y no los años? Ah, sí, 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 sí. Entonces que tú ibas a mirar a ver qué había pasado. Ah, era eso. Es que yo dije, pero no, es que no entendí. Vamos a ver. Entonces era de líneas. Sí, señora. Aquí está, serie 1, serie 2.
aquí sí aparece bien, aquí también. Pero en este, ¿por qué me aparece series y aparece meses? Listo. Déjame entonces ahora sí, porque es que no te había entendido. Ya lo reviso y te contesto en el correo. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, Bueno, sí, señora. muchísimas gracias. No, a ti, gracias, profe. Hasta Bueno, luego. cuídate mucho. Un abrazo. Bueno.